Bueno, entonces vamos a empezar el CIPAS. Recuerden que el CIPAS nada más es de GeoGebra, no voy a explicar ejercicios cómo se realizan, sino nada más explicar cómo se verifica en GeoGebra. Entonces, voy a compartir pantalla. En este momento me ven el cursor, me ven la pantalla. Por favor, me escriben en el chat si me están viendo la pantalla. Sí, bueno, listo. Entonces vamos a empezar. Cualquier duda, Diana, en este momento me ve la pantalla. No, todavía no. Ah, bueno. Em, sí, listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es em, escribir GeoGebra, ¿cierto? Yo no tengo descargado el programa, me parece que es sencillo ingresar al programa en línea, pero primero no, ingresemos GeoG en Google, acá GeoGebra, y me voy a GeoGebra clásico, ¿listo? Entonces ahí ya. Esa es la forma en que ingresamos a GeoGebra. Yo trabajo con GeoGebra clásico. Si ustedes quieren trabajar con el GeoGebra que está, pues, como la última versión, pues ya eso ya es decisión de ustedes, pero me parece que es más sencillo este. Bueno, entonces les voy a recordar nuevamente que acá, donde está estas tres líneas horizontales, ahí ustedes pueden seleccionar la vista. Miren, ustedes acá les muestran un menú y acá hay una opción vista. Entonces, ¿qué vistas tienen abiertas? Tienen abierta la vista algebraica y la vista gráfica. Pues yo recomiendo que todos los ejercicios de lo que es recta y geometría analítica lo hagan en vista algebraica. Entonces, activo esta vista y activo esta otra vista si no las tengo activadas. Y vamos a realizar el ejemplo de la recta. Listo, vamos a realizar uno de los ejemplos que yo les expliqué en la web anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que acá es la entrada. Todo lo que ustedes ingresen acá se les va a reflejar en este plano cartesiano. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar esta recta. ¿Listo? Entonces, hay varias formas de graficar la recta. Una es ingresando la ecuación de la recta, la otra es ingresando los puntos que pasan por los puntos que la recta pasa por esos puntos. Esas serían pues mis dos opciones. Entonces vamos a hacer las dos. Primero, vamos a ubicar los puntos. Entonces vamos a ubicar este primer punto. ¿Sí me están viendo bien la pantalla? Bueno, listo. Entonces voy a seguir. Voy a graficar los puntos. El punto 1 en X. Entonces copiamos coma, ¿cierto? Para separar cada una de las coordenadas, lo separamos por medio de una coma, ¿cierto? Y siempre abran paréntesis. Cuando ustedes vayan a graficar, digamos, en GeoGebra una coordenada cartesiana, siempre deben de abrir paréntesis, porque si ustedes lo dejan sin paréntesis, es necesario los paréntesis, porque ustedes si lo dejan sin paréntesis, él lo va a entender como si fuera es como una variable que usted lo puede desplazar. Entonces, eso es lo que, ese no lo necesito. Esta variable se desplaza de -5 a 5. En este caso yo no necesito eso. Entonces, recuerden, cuando ustedes ingresen esa coordenada, siempre deben abrir paréntesis. Y sus coordenadas las van a separar por medio de comas.
¿Listo? Entonces recuerden que 1 es X y 3 es Y. ¿Listo? Entonces acá ya se me graficó el punto A. El de una me lo define con una letra. ¿Listo? Ahora vamos a graficar, vamos a ubicar el punto 3 en X, 9 en Y. Entonces 3, recuerden, coma, 9. Bueno, otra observación o otra sugerencia que les hago es que GeoGebra no trabaja con la coma decimal, sino que él trabaja con el punto decimal. ¿Listo? Entonces, si ustedes van a ubicar o a graficar, a ingresar una ecuación y esa ecuación o ese punto tiene un decimal, trájelo con punto decimal porque él entiende como si fuera una coordenada. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, como yo les había dicho, una recta yo la puedo graficar con solo 2 puntos. Si ustedes tienen 2 puntos, yo ya puedo graficar esa recta. ¿Listo? Entonces, como ya ubiqué mis 2 puntos, me vengo a esta opción. Mire que acá yo tengo otro menú, ¿cierto? Que está horizontal. Si quieren, ustedes también abren GeoGebra y lo van a hacer haciendo conmigo. Y si van surgiendo dudas, mucho mejor, porque cuando uno hace, uno sabe cuáles son los errores. Entonces, les recomiendo pues que abran GeoGebra y lo hagamos juntos. ¿Cuál opción voy a utilizar? Mire, es la tercera que está de izquierda a derecha. Acá hay una recta, ¿cierto? Yo le doy esa opción y me va a mostrar otras opciones. Mire, tengo recta, tengo segmento de longitud A, bueno, y acá hay otras opciones. La primera opción que voy a utilizar va a ser recta. Esta opción va a ser la que utilizaré porque me dicen, miren que acá abajo GeoGebra me dice seleccione 2 puntos o ubicaciones, entonces yo ya tengo 2 puntos, por lo tanto voy a utilizar esa opción. ¿Qué hago? Después de seleccionar esta opción, voy a seleccionar el punto A y el punto B, y ahí ya se me grafica mi recta. Si ustedes ven acá al lado izquierdo, GeoGebra les muestra la ecuación de la recta. Y ustedes pueden definir cómo se puede presentar esa ecuación, si se presenta como esta ecuación general o si se presenta con esta forma y igual a mx más b. Entonces, como yo ya les expliqué, con y igual a mx más b, la vamos a mostrar de esta forma. Y mire que sí coincide con la ecuación que habíamos trabajado en estas diapositivas. 3x. ¿Listo? Bueno, y miren, otra cosa que ustedes pueden hacer en GeoGebra es que ella le diga qué valor es y cuando x toma cualquiera de los valores permitidos. Entonces, ¿ustedes cómo hacen eso? Miren, acá GeoGebra le define la función como f, o sea, esta recta, su nombre es f. Entonces, yo puedo trabajar con esa f. Le puedo decir, bueno, deme el valor de y cuando x es 30. Entonces, f cuando x es 30. Entonces, ella ahí mismo le arroja el valor. No siempre va a salir f, puede ser g. Digamos que en vez de f sea g, ¿cierto? Entonces, mire, acá le cambia el nombre de la ecuación y usted sabe que f de x, h de x, g de x va a ser y, ¿cierto? Función en términos de x. ¿Alguna duda cómo se grafica en GeoGebra la recta? Preguntas, si lo están haciendo en GeoGebra, yo creo que van a surgir preguntas. No, bueno. Vamos a seguir con otro de los ejemplos. Pues acá sería lo mismo. Acá ustedes le toman la captura de pantalla. Yo en este caso no voy a guardarlo. Le voy a decir no guardar y vamos a hacer otro ejercicio. ¿Listo?
Acá es lo mismo, o sea, ustedes si quieren graficar esta recta, lo único que hacen es ingresar los puntos de la recta, después dan esta opción, seleccionan los dos puntos que graficaron y ella ya le dibuja la recta en el plano cartesiano. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, hagamos este ejemplo y vamos a hallar la distancia. ¿Cómo hallamos la distancia en GeoGebra? De dos puntos. Entonces, ya no voy a poner dos puntos, sino que voy a ingresar mi ecuación. Entonces voy a ingresar 2x más 5. Si ustedes también lo pueden hacer así. ¿Listo? Y es más, pueden decir, bueno, yo quiero verificar que este punto sí existe sobre esta recta. Entonces yo puedo hacerlo tomando el nombre de la ecuación que es f, ¿cierto? Entonces f cuando f es igual a cuando x es igual a menos 5. Entonces ella me va a decir, si x es menos 5, y es menos 5, ¿cierto? Entonces sí es válido. Acá no me dibujó no me ubicó el punto, pero pues ustedes lo pueden hacer si no se lo grafican, entonces menos 5, 5, entonces mire, acá ya le ubica el punto que pasa por esa recta, ¿cierto? Bueno, grafiquemos otro de los puntos, pongamos 1,7, ¿cierto? Recuerden que es 0,7. Y vamos a hallar la distancia que hay entre A y B. Entonces, ¿cómo hallo esa distancia? Vamos a ir a esta Profe, opción. disculpe, Sí, ya no está compartiendo la imagen de GeoGebra. ¿no? Bueno, muchas gracias. Tan raro, mira, se me salió de la pantalla compartida. En este momento, ven mi pantalla. Bueno, entonces, por O sea, favor, sí me se dicen, ve en su pantalla, pero no se ve es GeoGebra. ¿no? Mm, y Se en ve es este momento atrás. sí. Se ve es como GeoGebra, pero se ve atrás. Y en este momento tampoco. ¿Me pueden decir si lo ven ahí o no? ¿No? Bueno, vamos a ver. Pues tendría que minimizar, profe, la pantalla del Skype para que se viera GeoGebra, creo yo. No, mira, que es que en este momento me están viendo Skype. Sí. Y en este momento me están viendo GeoGebra. Es- Ahora sí se ve GeoGebra. bueno, sí, lo que pasa es que yo no sé por qué yo sí estaba mostrando GeoGebra, pero no les aparecía a ustedes. Bueno, entonces, ¿dónde quedamos? ¿Me recuerdan? ¿Dónde quedamos? Eh, bueno, entonces voy a seguir en, bueno, vamos a mirar cómo hallar la distancia entre el punto A y B. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallo esa distancia? Para hallar distancia, tenemos que seleccionar un comando que está de derecha a izquierda, o sea, derecha a izquierda, ¿cierto? Y está en el cuarto icono. Ahí me aparecen estas opciones y le voy a dar a la tercera que está de izquierda a derecha, esta opción que dice distancia o longitud. Seleccione dos puntos, un segmento, polígono. Entonces le doy clic sobre este icono y selecciono después los dos puntos. Y ahí, pues GeoGebra me muestra la distancia que hay entre A y B. Listo. Esa es una forma de saber cuál es la distancia entre dos puntos, entre lados. Entonces, solamente es seleccionar y los dos puntos que ustedes quieren hallar la distancia y GeoGebra ya
le arroja la distancia. Bueno, pregunta sobre el ejercicio, sobre este ejemplo. Ninguna. Bueno, vamos a hacer otro de los ejemplos. Bueno, otro de los ejemplos es si yo quiero hallar la pendiente. Si yo quiero hallar la pendiente de esta recta, entonces vamos a eliminar algunas para que no se vea tanta información. ¿Cómo hallamos la pendiente de esta recta? Yo, con esta opción, con este icono que está de cuarto, de derecha a izquierda, me salen otras opciones y en esta que es una recta y hay un rectángulo debajo de ella, ese es para hallar pendiente. Entonces me dice que lo que tengo que hacer es seleccionar la recta solamente. Entonces doy clic sobre ese comando y ya me sale la pendiente de esa recta. Y recuerden que la pendiente es la que va acompañada de la X y está en esta forma, Y igual a MX más B, ¿cierto? Esta M quiere decir la pendiente y coincide con la pendiente que GeoGebra nos da. ¿Listo? Esa es una forma de hallar la pendiente en GeoGebra. Bueno, vamos a seguir. Ya les expliqué cómo graficar la pendiente. Bueno, yo creo que lo de rectas ya está como bien explicado. Bueno, algo que les quiero explicar también es las intersecciones que hay con los ejes. Vamos a borrar esta pendiente. ¿Cómo hallo las intersecciones que tiene mi recta con el eje X, con el eje Y? Voy a al segundo icono que está a izquierda a derecha y acá dice, acá en el cuarto icono de izquierda a derecha, intersección, en este dibujo que están como dos rectas intersectadas, doy clic en ese icono, ¿cierto? En ese comando y voy a seleccionar las dos rectas que yo quiero que me muestre la intersección que hay entre ellas. Entonces quiero averiguar esta intersección. Entonces selecciono mi eje Y, ¿cierto? Y selecciono mi recta y me dice que este C, ¿cierto? El punto C es la intersección entre mi eje Y mi recta. ¿Y cuál es la intersección? Entonces sería 0 en X, 5 en Y. Vamos a hacer lo mismo para el eje X. Nuevamente selecciono el comando de intersección, ¿cierto? Selecciono las dos rectas, o sea, el eje horizontal, ¿cierto? Y la recta. Y acá me va a aparecer la intersección que hay entre estos dos puntos. ¿Listo? Durante el aislamiento preventivo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que acabo de explicar? ¿Ninguna? Bueno, listo. Entonces vamos bien. Otra cosa que les quiero explicar, vamos a... Esperen un momento, ya acá. Voy a graficar, voy a abrir otro documento nuevo y no guardar. Bueno, antes de explicar esto y que antes de que se me olvide yo compartir la asistencia para que ustedes por favor me la llenen. Entonces, para que no se les olvide, por favor, toda la información. Bueno, vamos a hacer este otro ejemplo, que es la de la recta perpendicular. ¿Cómo hacemos? Yo tengo mi recta, porque me dan esta ecuación, esta es una recta,
voy a ingresar la ecuación solamente y ella me la grafica 5x más 4y menos 20 igual a 0. Entonces, acá tengo mi recta. Después voy a poner un punto, como me lo dicen acá en el ejemplo. Entonces va a ser 2, menos 3. Y me grafica mi punto. ¿Qué voy a hacer con ese punto? Yo quiero graficar una línea perpendicular. Recuerde que cuando son perpendiculares dos rectas es porque entre ellas dos se forma un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, vengo y miro los comandos que tengo acá arriba y sería el cuarto. Ojo que no siempre van a tener este dibujo porque cambia de acuerdo al comando que yo elija. Entonces, en este caso, pues sí me aparece perpendicular, pero digamos si yo mediatriz, entonces se cambia el loguito, ¿sí ve? Entonces tienen que tener en cuenta cuál es, si es el cuarto de izquierda a derecha. Entonces yo quiero, es el cuarto, ¿cierto? Perpendicular. ¿Qué voy a hacer? Mire que acá GeoGebra me da las instrucciones. Entonces dice, seleccione el punto y el segmento. Entonces voy a seleccionar el punto y la recta, el segmento. Entonces ella ya me entiende que va a formar una perpendicular que pase por este punto y que sea perpendicular a la primera recta. Y mire que se forma un ángulo de 90 grados. Bueno, si yo quiero hallar, nuevamente voy a explicar eso, la intersección que hay con mis ejes. Entonces recuerden, segundo icono que hay de izquierda a derecha, intersección, selecciono mi recta, selecciono mi eje y me van a salir esos puntos de intersección. Entonces B va a ser 4, 0, ¿cierto? Tengo mi comando todavía seleccionado y selecciono mi recta y después mi eje y entonces este punto C va a ser la intersección que hay entre mi recta y el eje X. Ahora voy a mirar las intersecciones que hay con mi eje Y. Entonces, mi eje, la recta, entonces el punto D, mi eje, la recta, y ahí me ubica el punto. ¿Listo? Esto les sirve para los que tienen ese ejercicio de demanda y oferta. Bueno. Vamos a seguir con otro ejemplo, ¿o hay alguna duda? ¿Alguna duda con respecto a este ejemplo? Si están escuchando bien, si están viendo bien. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir con otro ejemplo y ya sería con las cónicas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejemplo de las cónicas. Este de cónicas, voy a abrir un documento nuevo. No guardo. Bueno. En este ejemplo, bueno, si ustedes, acá también hay varias formas de hacerlo. Si ustedes hallaron la ecuación, pues ingresen la ecuación, ¿cierto? Pero si ustedes lo que quieren es comprobar con los datos del ejercicio, llegar a la ecuación, entonces pues vamos a hacerla de las dos formas. ¿Listo? Entonces voy a ingresar los datos que me da mi ejercicio, que es el centro y el radio. Entonces voy a ubicar, voy a escribir las coordenadas del centro, que sería menos 6 y menos 4. ¿Listo? Y ahí me debe de ubicar el punto A. Después me dice, el radio es 2. Entonces, miren, acá es 1, 2, 4, 5. La sexta opción, ¿cierto? El sexto icono
o comando, como ustedes lo quieran llamar, acá hay una circunferencia. Pues ojo que no va a estar la circunferencia, puede estar otra opción, pues en este momento sí me salió la circunferencia. Y acá hay varias opciones. ¿Y cuál es la opción que vamos a tomar? La que dice circunferencia centro-punto. ¿Listo? Entonces, bueno, no, esa no es la que vamos a tomar, aunque también se puede hacer con esa, pero me parece que es más fácil seleccionar la segunda que dice centro-radio. Acá dice circunferencia centro-radio. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionamos esa opción, seleccionamos el centro, que yo sé que el centro es el punto A, y después me sale acá que debemos ingresar el radio, ojo, el radio. Entonces el radio es 2, entonces digito 2, y ya me sale ahí mi circunferencia, ¿listo? Entonces ahí tenemos la circunferencia. Bueno, esta es una opción, ¿cierto? Y bueno, y miren, acá al lado izquierdo, ustedes pueden ver que le sale la ecuación de la circunferencia, o sea, lo que queríamos hallar. Entonces, así ustedes pueden verificar si todo ese procedimiento que hicieron está correcto. Si de pronto el GeoGebra se la está dando de esta forma, ustedes pueden cambiar la forma en como les muestra GeoGebra la ecuación. Si ubican sobre la ecuación, le dan clic derecho y acá les muestra la otra forma con que como se puede mostrar la ecuación, entonces le dan clic sobre la forma que quieren visualizar y entonces ya le cambian la forma de la ecuación de la circunferencia. Bueno, esa es una. La otra ya es ingresando la ecuación de la circunferencia y ya GeoGebra se la grafica. X más 6 elevado al cuadrado. Entonces acá con el teclado ustedes pueden elevar al cuadrado más y más 4, salen de los paréntesis y dan esta opción, dan esta y 4, ¿cierto? Y ya ahí les grafica nuevamente la circunferencia, solamente que no les pone el centro, pero ustedes lo pueden graficar, pues lo pueden ubicar, ¿cierto? Le pueden ingresar el punto. Bueno, así se puede verificar los ejercicios de circunferencia. Dan en punto, dan el radio. Bueno, entonces me dice si en este ejercicio, no sé si ustedes se acuerdan, es que me piden verificar si la inundación también fue en la Virginia, ¿cierto? Pero me dicen que la Virginia está en el origen, ¿cierto? En este punto B. Pues gráficamente ustedes saben que pues se sale, ¿cierto? De la zona de inundación, esta sería como mi zona de inundación. Entonces, como el punto se sale de la circunferencia, entonces no se inundó, digamos, ese pueblo. Otra forma es hallando las distancias, ¿cierto? Como ustedes saben que el radio de esta circunferencia es 2, si yo hallo la distancia va a ser mayor a la del radio. Entonces recuerde que la distancia está en esta opción y lo único que hago es seleccionar los dos puntos y me da que es 7.21, lo que obtuvimos en este ejercicio, 7.2. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta, duda? ¿Por qué el centro es el punto A? Bueno, lo que pasa es que el ejercicio me dice que es el centro, ese es el centro. El ejercicio me dice que voy a dejarle acá. Dice, en la Virginia hubo una fuga de agua, entonces acá me dicen 6 kilómetros al oeste, o sea, hacia la izquierda, y 4 kilómetros al sur, o sea, hacia abajo. Entonces, por eso es que el centro es menos 6 en X y menos 4 en Y. Por eso es que en este
ejercicio, pues ese es el centro de la circunferencia. Ya depende cómo sea el ejercicio de cada uno, cuál sería el centro, pues hay algunos que no les tocó ejercicios de circunferencia, sino de elipse. Entonces ya depende como los datos que le dé el ejercicio. En este momento, pues lo que les dije, yo nada más voy a explicar GeoGebra porque la parte de teoría la expliqué ayer y la otra parte la voy a explicar la semana que viene. ¿Listo? ¿Otra duda de Nelson o si se la pude aclarar o todavía sigue con la duda? Bueno, listo. Vamos a seguir con la elipse. Voy a nuevo, no guardar. Listo. Bueno, entonces acá nuevamente, si ustedes hallaron la ecuación, ingresen la ecuación, ¿listo? O si no, pues en este ejercicio, si solamente ingresen la ecuación. Si ustedes tienen la elipse, ejercicios de la elipse y no le pidieron hallar focos, entonces ingresen la ecuación, listo. Si le pidieron hallar focos, entonces hacen la siguiente método que voy a hacer, pero en este solamente voy a ingresar la ecuación, solamente se me va a graficar la elipse, no se me va a graficar los focos. Ya en el segundo ejercicio sí voy a crear la elipse por medio de los focos, listo. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es, en este ejercicio me pedían era hallar la ecuación de la elipse y hallar un punto sobre la elipse. Entonces lo que hago es graficar, ingresar esta ecuación en la entrada, ¿cierto? Entonces lo elevo al cuadrado y lo divido entre 25 más y igual a 1. Listo. Entonces ahí se me graficó mi elipse. Vamos a verla bien. Y miramos. No, eso es, sí, me parecía una circunferencia. Lo ingresé mal. Entonces esta sería mi elipse. ¿Listo? Bueno, en este ejercicio me pidieron hallar cuál es el valor de y cuando x es igual, creo que es a 3. Entonces, sí, creo que es a 3. Tengo que hallar este punto, ¿cierto? Tengo que hallar este punto y como mi referencia está en el centro y este 5, ¿cierto? De acá al centro, desde el centro hasta este extremo es 5 y le resto 2, entonces sería 3, ¿cierto? Entonces la distancia que hay desde el centro hasta este punto serían 3 y tengo que hallar es esta altura, ¿cierto? Este pedacito. Entonces lo que hago es, como yo ya sé que x es igual a 3, una de las formas que puedo hacerlo es trazar una línea recta que pase por 3. Entonces, ¿cómo lo hago? X igual a 3. Es como una, digamos, una guía que yo puedo hacer. Para que no se me confunda, pues cambiemos esto como si fuera una proyección, ¿cierto? No más, y quiero es hallar la intersección que hay entre mi eje, entre esta línea recta perpendicular al eje X que pasa por 3 y mi elipse. Entonces voy a esta opción, la intersección, y selecciono mis dos objetos que quiero que me muestren la intersección. Entonces en A, ¿cierto? A es el punto
que quería hallar y que quiero saber el valor de y. Cuando x es igual a 3, y es igual a 2.4. ¿Listo? Entonces, esta es la proyección. Este punto es la proyección en el eje, esta línea, perdón, es la proyección del punto en el eje X, y si yo hago otra línea que sea perpendicular al eje Y, vamos a hacerlo, que sea perpendicular al eje Y, que pase por ese punto. Esa es la proyección, ¿cierto? Vamos a cambiarle de estilo para que... Bueno, entonces esta nada más es la proyección. ¿Por qué? Porque yo quería saber cuál era el valor de y cuando x es igual a 3. Entonces esa es una forma como yo puedo hallar los valores de y cuando x toma cualquier número, ¿cierto? Entonces esa es una forma. Bueno, en y me dio 2.4, vamos a mirar si es igual como nos dio en el ejercicio. Sí, y es igual a 2.4. Mire que acá más y menos, ¿por qué? Porque pues si tomamos la elipse completa, yo voy a tener dos valores, ¿cierto? Uno va a ser positivo y el otro negativo, pero como nada más estamos trabajando con la semielipse, ¿cierto? Entonces nada más trabajamos con el punto A, no con el punto B. Bueno, entonces así es como se puede resolver uno de los ejercicios de elipse utilizando GeoGebra. Ahora vamos a hacer una elipse, pero tomando la distancia de los focos y la distancia del semieje mayor. ¿Listo? Entonces, una forma es graficarla y otra forma es construyéndola por medio de los focos. Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo que me decía que el foco, vamos a utilizar estas dos coordenadas que me dieron, que el foco está a menos 43.3 del centro y a 43.3 del centro. Entonces vamos a digitar esas dos coordenadas, ¿cierto? Que sería entonces menos 43 punto, recuerden, punto. Si están trabajando con decimales, punto. Cuando se separan entre coordenadas, coordenada X, coordenada Y, por medio de una coma. Entonces ese sería mi primer punto. Ahora vamos a ubicar el segundo punto, que sería C, pero positivo, ¿cierto? Punto 3,0. Bueno, entonces me alejo porque yo sé que está en 43. Otra forma es darle clic derecho sobre el plano cartesiano y decirle ver todos los objetos, y entonces ella me muestra todos los objetos. Listo. Bueno, ahí me falta otro punto. ¿Cuál sería el otro punto? La distancia del semieje mayor. Entonces sabemos que A es la distancia del semieje mayor, ¿cierto? Entonces A es 50, ¿cierto? A es 50 y voy a poner ese vértice. Entonces el vértice sería 50,0, ¿cierto? Entonces ya tengo mis dos focos y tengo mi vértice. Ahora voy a construir mi elipse y escojo esta opción donde está esta elipse, le doy la opción de elipse y me dice, bueno, seleccione dos focos y un punto de la elipse. Entonces en este caso yo fue un vértice, ¿cierto? Es más fácil. Entonces selecciono los dos focos, que es A y B, y después selecciono mi vértice C. Ahí pues me dio así alargado porque mire las escalas cómo están, los ejes, mire que este es 20 y este es 0.5. Entonces voy y configuro la relación que hay entre el eje X y el eje Y. Entonces acá yo puedo dar clic derecho, vista gráfica, y decir que sea
que sea 1, 1. O sea, que si va a ser de 20, 20, que también sea el eje X y el eje Y, su variación sea de 20 en 20. Entonces, mire que antes lo teníamos al revés. Lo teníamos diferente. Entonces, de esta forma es que construimos una elipse teniendo las coordenadas de los focos y teniendo un punto de la elipse. ¿Listo? Bueno, entonces acá ya lo tenemos. Si ustedes quieren hallar los vértices, ¿cierto? Los covértices, el vértice de la elipse, ustedes lo pueden hacer. En esta opción, donde está este punto, puedo hallar la intersección de mi elipse con los dos ejes. Entonces, él me va a mostrar, con solo seleccionar la elipse y alguno de los ejes, entonces me muestran la intersección. Entonces, mire, la elipse y el eje X, entonces me muestra los covértices, ¿cierto? Nuevamente, la elipse y el eje X, entonces me muestra los vértices, o sea, el vértice F, el vértice G. Si ustedes quieren ver cuál es la coordenada, entonces se dirigen acá a la parte izquierda, o también ustedes lo pueden ubicar colocando acá, seleccionando configuración, y acá ustedes le dicen valor, y entonces acá le muestran la coordenada de ese punto. Pueden mover, y así lo pueden hacer con todos los puntos. Que ustedes quieren hallar la distancia que hay desde el centro hasta el punto G, del centro hasta el punto E, lo que hacen es, recuerden este comando de distancia, entonces ubican el centro y le dan este punto G. Bueno, ahí no me da la distancia porque tengo que ubicar el punto del origen, que sería 0,0, ¿cierto? Entonces ahí sí podemos utilizar esta opción que es la distancia entre el punto H y G, la distancia entre H y E, ¿cierto? Entonces todo coincide con lo que hallamos en el ejercicio, que el semieje mayor, que es A, es 50, el semieje menor es 25. ¿Listo? Bueno, ¿qué más me pedían en este ejercicio? Me decían, bueno, ya hallé los ejes. Bueno, este 50 es el eje menor, y este es el eje menor y este es el eje mayor. Por eso es que acá yo tengo 100 y acá 50. Acá yo nada más saqué la distancia entre el centro y el covértice, y el centro y el vértice, listo. Pero todo sería 50, ¿cierto? La distancia entre E y D serían 50. La distancia entre G y F, este es F, y F serían 100. Listo. Bueno, entonces acá, ¿qué más me piden? Ya construí la elipse. De esta forma la tenía. Y después me dicen la excentricidad. Bueno, yo quiero explicarles algo de la excentricidad. Cuando yo tengo la excentricidad, yo decía que cuando en la relación entre el semieje mayor, o sea, del centro a G, y la división entre H y G, y entre la distancia, ¿cierto?, entre H y B, se tiende a 1, entonces la elipse se comporta como un segmento, ¿cierto? Pero si esa relación que hay entre los dos tiende a 0, entonces va a ser una circunferencia. Eso se los decía ayer, ¿cierto? Entonces yo les quiero mostrar algo. Vamos a ver si acá. Bueno. No, acá no me sale. Vamos a mostrarle una cualquiera para que ustedes miren. Si yo tengo una elipse y voy a poner un punto acá en el 2, y voy a decir que
Eso no es necesario que lo hagan, solamente es para que ustedes vean. Y voy a poner un punto acá y voy a formar una elipse. ¿Listo? Entonces, miren, si A y B se parecen, ¿cierto? Si la distancia que hay desde el centro a A y desde el centro al B son parecidas, mire que la elipse cada vez se va achatando más, ¿cierto? Y tiende a un segmento. Pero si la distancia entre el centro y el foco y el centro y este vértice son muy diferentes, entonces ella tiende a ser una circunferencia. Entonces va a ser más circular. Eso es lo que yo les explicaba ayer con respecto a la excentricidad. ¿Listo? Bueno, otra cosa que yo quiero que ustedes vean, porque esta distancia, vamos a poner un punto acá. Este punto con este punto, este punto. Bueno, esta distancia nunca cambia. O sea, esto es como si ustedes tuvieran una cuerda. Esta distancia nunca cambia. Y ustedes pueden ver, digamos acá, la distancia que hay entre A y C y entre C y A, ¿cierto? Entonces esas distancias, bueno, esperen un momento, yo miro, bueno, voy a poner acá, vamos a ver si me la cambia. Me la cambia. Bueno, esta es F y esta es G. O sea, el segmento G es 1.45 y el segmento F es 3.36. Listo, entonces esa suma siempre va a ser constante. ¿Cierto? Mire que es 4.81. Si yo muevo este punto, mire, F y G cambian, pero la suma que hay entre ellos no cambian. O sea, esa longitud siempre es constante. Mire que esta distancia no cambia. La distancia que de los segmentos F y G cambia, pero la suma siempre va a ser constante, lo que les explicaba también de la elipsis. Bueno, preguntas con respecto a la elipse. Preguntas con respecto a la elipse. Bueno, Jenny, ahí dice para hallar los focos. Recuerde que yo expliqué eso ayer, la teoría la expliqué ayer. Yo dejé el video en el grupo para que usted lo revise y ahí yo expliqué todo lo de la elipse. El video que se cargó ayer. Listo, yo nada más soy GeoGebra. Preguntas con respecto a la elipse. ¿No? No hay ninguna pregunta. Bueno. Bueno, entonces ya, esto de la elipse, ya está. Voy a explicarles lo de la hipérbola y parábola. ¿Listo? Entonces voy a buscar acá un ejemplo de parábola. Bueno, entonces, parábola, para no hacérselos como más difícil, si ustedes tienen algún ejercicio de parábola, ingresen solamente la ecuación, ¿listo? Y si le piden un punto que está sobre la parábola, entonces hagan proyecciones del punto. Yo les voy a explicar uno, espérenme en un momento. Voy a explicarles este ejemplo donde me piden
hallar la ecuación de esta parábola. ¿Listo? Y me dan, bueno, en este ejercicio me piden hallar la ecuación de la parábola. Entonces acá yo hallo la ecuación y esa es la que voy a ingresar en GeoGebra. Solamente ingreso, entonces x al cuadrado, utilizo acá el teclado para el cuadrado, para el exponente, entonces copio la ecuación, menos 44.08, recuerden punto decimal, y menos 7.6, listo. Y acá me debe graficar mi parábola. Bueno, entonces tengo acá la parábola que GeoGebra gráfico. Quiero hallar el vértice. ¿Yo cómo hallo el vértice de la parábola? Los vértices de cualquier función la puedo hallar de esta forma. En este comando, ¿cierto? Utilizo esta opción que dice extremos y me va a dar el punto más alto de la parábola, que es el vértice, ¿cierto? Entonces acá me dice que este punto es A. ¿Y cuáles son las coordenadas de A? En X, perdón, es 0, pero en Y es 7.6, lo que yo tenía acá en mi ejercicio, ¿cierto? Entonces coincide. También puedo hallar los puntos de corte de mi parábola con mi eje X. Entonces, en esta misma opción, ¿cierto? Pongo raíces, doy clic en raíces y selecciono mi parábola y ella ya me muestra los puntos de corte con mi eje X, que va a ser B, que es 18.3 en X, 0 en Y el otro punto de intersección con el eje X es 18.3 en X y 0 en Y. Listo, esa es una forma. Bueno, si de pronto me dicen, yo quiero saber cuál es el valor de Y cuando X es igual a 10. Entonces hacemos lo mismo como hicimos en la elipse. Trazo una línea perpendicular al eje X. Esa línea, esa recta va a ser igual a 10, ¿cierto? Porque pasa por el punto 10, ¿cierto? Eso es una proyección, ¿cierto? Cuando ustedes ubican puntos en el plano cartesiano, la proyección en mi eje X. Entonces, acá me voy a cambiar el estilo para que no nos confundamos. Y entonces, donde corta esta recta con mi parábola va a ser la coordenada, el punto que está sobre la parábola. Entonces me va a dar la coordenada que va a ser la coordenada en el eje X y la coordenada en el eje Y. ¿Cómo hallo este punto? Nuevamente, una intersección. Entonces, el punto que intersecta esta recta con esta curva, entonces va a ser D. Entonces, cuando X es 10, Y es 5,33. Entonces, miro mi ejercicio y mire, me da igual. O sea, si yo lo resuelvo analíticamente, pues reemplazo en X, lo reemplazo por 10 y despejo Y y me va a dar 5,33. Si lo hago en la gráfica, entonces yo ya sé que este punto X es 10 y Y es 5,3, ¿cierto? Esos son los puntos que están sobre la parábola. Y así es que se forma la gráfica. Bueno, voy a seguir con la hipérbola. Bueno, lo que es parábola, hipérbola, yo no se los he explicado, pero pues para que lo tengan en cuenta cuando ya realicen los ejercicios, puedan hacerlo, verificarlo en GeoGebra. Bueno, ¿hay alguna pregunta con el ejemplo de parábola? Pregunta con respecto al ejercicio de parábola.
Ninguna. Bueno. Nuevamente, parábola, si ustedes le piden hallar la ecuación, entonces ingresen la ecuación, Entonces acá yo ya tengo la ecuación de la parábola. Voy a ingresar esta ecuación, ¿cierto? X. Esta la elevo al cuadrado, esto lo divido entre 784, le resto y elevado al cuadrado, lo divido 21, 71, 6 igual a 1 y me debe graficar mi parábola. Si ustedes no la ven ahí, entonces ustedes dan clic derecho, mostrar objetos y le muestran la hipérbola. Esto es una hipérbola. Bueno, en mi ejercicio me dan los focos de mi hipérbola. Voy a buscarlos por acá en este ejercicio. Yo después les voy a explicar este ejercicio. Y me dicen que mis focos es el valor de C, que va a ser igual. Los focos. Sí, 150. Entonces, es 150. Entonces, 150,0, ¿cierto? Y menos 150,0. Y ahí yo grafico los focos de mi hipérbola. Voy a ver acá. Yo acá ya lo tenía graficado. Sí, 150 menos 150. Bueno, entonces acá así pueden graficar la hipérbola. Una cosa que les quería decir de la hipérbola, que la hipérbola también tiene su constante, así como la elipse, así como la parábola. Esa hipérbola, su constante dice que las distancias, esta distancia que hay desde el foco a este punto, le resto esta distancia a esta distancia que hay desde el foco desde el punto, perdón, al foco 2, siempre esa resta va a ser igual a 2A. Entonces eso se puede también mirar en esta gráfica. Voy a elegir cualquier punto que esté sobre la elipse. Voy a trazar unos segmentos que vayan desde el foco, que haya desde el foco hasta un punto que esté sobre la hipérbola, perdón, y desde el foco hasta ese mismo punto, ¿cierto? Entonces, mire que F y G va a ser 281 y G va a ser 225, pero esas distancias pueden cambiar. Si yo le resto F menos G, ¿cierto? F menos G, o sea, las distancias de esos dos segmentos me va a dar 56. Ese 56 es la distancia que hay desde este vértice hasta este otro vértice. Pero a medida que yo voy desplazando, este punto, no me quedó la resta. Voy a restarla nuevamente. F menos G. A medida que yo voy desplazando este punto, mire que acá se conserva este valor, o sea, es una constante. Entonces recuerden, hay un ejercicio que habla sobre la diferencia entre estas dos distancias. Creo que es uno que habla del sonido, ¿cierto? Es algo que una explosión, algo así. Entonces estas distancias siempre van a conservar esta constante que va a ser A. Entonces por eso es que se habla de la diferencia de estas dos distancias, porque con esa constante es que se empieza a construir la hipérbola y empieza a trabajar el ejercicio. ¿Listo? Si
yo tengo, vamos a borrar esto, listo. Si yo quiero hallar puntos sobre mi eje, mi hipérbola, ¿cierto? Entonces hago lo mismo que he hecho con la elipse y la parábola, pongo el punto que yo quiero hallar, lo escribo, si ustedes quieren lo escriben, pongamos un punto cualquiera, digamos 50, no, pero tiene que estar en la parábola, entonces este punto, puedes poner este punto, y decir cuál, no. Yo puedo poner x igual a 50, ¿cierto? Igual, yo quiero saber el valor de y, ¿cierto? X igual a 50, por lo tanto yo paso una línea vertical por el punto 50, ¿cierto? Pongámoslo de otro estilo. Y quiero ver la intersección que hay entre esta línea y esta hipérbola para hallar la coordenada de ese punto que quiero hallar. Entonces voy a intersección de esta recta con mi hipérbola y me dice que B es la coordenada. Entonces cuando X es igual a 50, Y es igual a 218,02. En mi ejercicio creo que también pide hallar el valor de Y. Vamos a mirar. Sí, me dicen que cuál es el valor de Y. No me dicen cuál es el valor de X. Al revés, me dicen cuál es el valor de X cuando Y es igual a 9.5. Entonces voy a borrar esta y quiero saber el valor de X cuando Y es igual a 9.5. Entonces lo que hago es una recta perpendicular al eje Y. Entonces Y es igual a 9.5, se me va a crear una recta horizontal. ¿Cierto? Y voy a hallar este punto donde se intersecta mi proyección, digámosle así, mi proyección con mi hipérbola, ¿cierto? Pero está al lado izquierdo, entonces mi proyección con mi hipérbola, entonces hallo esa intersección con esta línea y mi curva. Y me dice que A va a ser la coordenada, ¿cierto? Recuerden A, entonces me dice, bueno, cuando Y vale 9.5, X vale menos 28,06. Entonces vamos a ver si coincide con el resultado que yo hallé. 28,06, ¿cierto? 28,06. Entonces así ustedes pueden hallar puntos que están sobre las curvas en GeoGebra. Bueno, para acabar, voy a explicar algo de sumatoria y productoria. Voy a borrar esto, no guardar. Voy a abrir otro documento. Donde explico cómo verificar estos ejercicios en GeoGebra. Bueno, entonces acá no vamos a trabajar, vamos a ver, a seleccionar cálculo simbólico, lo que es sumatoria y productoria, lo vamos a trabajar con cálculo simbólico. Entonces vamos a cerrarlo en la vista algebraica. ¿Listo? Bueno, entonces voy a explicar este ejemplo que me dice la sumatoria de esta expresión cuando va desde 1 hasta 6. Bueno, entonces, ¿cómo hago la sumatoria en GeoGebra? Copio suma, con el solo hecho de poner suma, mire que acá aparecen otras opciones. Vamos a seleccionar la segunda opción donde dice expresión, variable, valor inicial, valor final. Entonces tengan en cuenta que este va a ser mi expresión, este 4n, ¿cierto? Este va a ser el valor inicial y este va a ser el valor final, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la variable
en esta expresión va a ser la n. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Entonces abrimos paréntesis, nos aparecen estas opciones, vamos a la segunda opción y voy a copiar la expresión. La expresión es la que sigue después de la notación sigma, ¿cierto? De la notación de la sumatoria, ¿cierto? Del sigma. Del sigma. Esta va a ser la expresión. Entonces, 4n, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es mi variable? Entonces, si fuera 4k, la variable sería k, pero en este caso es n. Entonces, n, ¿cuál es mi valor inicial? 1. ¿Cuál es mi valor final? 6. Y le damos Enter. Y de ahí aparece el resultado que es 84. ¿Listo? ¿Duda con sumatoria o duda con hipérbola? No les pregunté. ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta el momento? Bueno, ya después ustedes miran el video con detenimiento si de pronto surge alguna duda cuando ya ustedes lo estén haciendo en GeoGebra. Bueno, hagamos otro ejemplo de sumatoria. Puedo suma y voy a hacer este ejemplo. Segunda opción, ¿cierto? Expresión va a ser i, en este caso solamente hay una i después de la notación sigma. Entonces, i, ¿cuál es la variable? I, ¿cierto? I. ¿Cuál es mi valor inicial? 2. ¿Cuál es mi valor final? 6. Y me va a dar 20, sí, coincide con el valor que yo había hallado. Nuevamente hacemos suma. Expresión va a ser i al cuadrado. Pongo acá i al cuadrado. Pongo la variable y pongo mi valor inicial. Valor inicial es 1 y mi valor final, recuerden borrar este texto, y valor final es 5 y entonces 55. Así es que pueden hacer los ejercicios de sumatoria. Pero bueno, si de pronto no tienen algún ejercicio que tengan esta expresión y solamente tengan una lista, ¿cierto? Entonces pueden hacer lo siguiente, es fácil. Colocan suma y le dan la primera opción, dicen, no, voy a poner es una lista de números, abren llaves y ponen los números, no ponen el más, ponen 25, 19, 19, 36, 33, 32. Y me sale la suma que hay de esta lista de números. Y así es que pueden hacer los ejercicios de sumatoria. ¿Listo? Los de productoria los pueden hacer de la siguiente forma, muy fácil. En vez de suma va a ser producto, entonces producto. Si es una lista de expresiones, hacen lo mismo que con suma. Si es una expresión que tiene un índice inicial, un índice final, entonces ponen la segunda opción. Vamos a hacer la segunda opción, entonces vamos a hacer este último, que es i, índice inicial 1, índice final 4. Entonces la expresión va a ser i. La variable va a ser i, borramos este texto, bueno, i, coma i, ¿cierto? El índice inicial va a ser 1, ¿cierto? Va a ser 1 y el índice final va a ser 4. Bueno, borramos esto, 4, damos Enter y me va a salir 24, ¿cierto? Si hay otra expresión, entonces si es i al cuadrado y más 2, hacen el mismo proceso, pero cambian la expresión, cambian la variable si no están trabajando con i, sino de pronto están trabajando con n, con k.
Si los índices son diferentes, recuerden que el índice inferior es el que está acá abajo y que va hasta 4, que es el índice final. ¿Listo? No más, yo creo que ya sería todo de lo que pueden hacer ustedes en GeoGebra. De pronto si hay alguna duda, podemos aclararla en este momento, o si no, pues acabamos la videollamada. Y si les surgen dudas mientras están haciendo los ejercicios en GeoGebra, me lo dejan en Skype y yo cuando esté en mi horario les respondo. Bueno, sí, cualquier inquietud, entonces por Skype. ¿Listo? Bueno, entonces hasta acá dejamos la videollamada. Que tengan una feliz noche. Y para los de la zona occidente, el jueves hay B-Learning para que lo tengan en cuenta. Yo les envié la invitación tanto por el grupo como por correo, para que estén pendientes. Bueno, entonces hasta luego. Feliz noche.